Queridos amigos, muy buenas noches. Una vez más nos encontramos ya en este cuarto día, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder acercarnos con la palabra de Dios aquí y realmente tenemos que agradecer. Vamos a orar para que Dios nos dirija en esta noche, en este tema. Querido Padre que estás en los cielos, nuestro buen Dios, tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Padre amado. Somos difíciles, eh, no hay nada bueno en nosotros, pero la obra que tú empezaste termina en nuestras vidas. Y al abrir tu palabra en esta noche, lo que podamos compartir, Señor, que tú llenes nuestros corazones y nos hagas ver cuán grande es nuestra necesidad de ti. Que sea el Espíritu Santo el que nos dé las palabras, la impresión en los textos, nuestras mentes, y nos ayudes a tomar esas decisiones que queremos pero que no las tomamos, que la dilatamos y damos vuelta pero no la tomamos. Y es tan importante, Señor, que podamos hacerlo. Que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de aquellos que reciba estas palabras de tu palabra, de la Biblia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, quiero ir con la palabra de Dios a Juan, que es el texto central de hoy. Juan capítulo 15. Vimos durante estas noches el deseo del Señor haciendo esa impresionante pregunta que el Creador le hace a la criatura: ¿qué quieres que te haga? Esa oportunidad que tenemos de pedirle. Espero que hayamos podido pedir, hayas tomado esa decisión y hayas pedido al Señor que te ayude a poder vencer en esos puntos que tú sabes que es necesario ser vencedor. También qué maravilla el hecho de poder acercarnos al Señor para que Él pueda perdonarnos, limpiarnos de ese pecado que sigue arraigado y que nosotros no lo soltamos. Y qué maravilla también, ¿no es cierto?, que podemos tener en el Señor ese ayudador, sin el cual no podríamos hacer absolutamente nada. Nosotros, aquí en Juan capítulo 15, podemos ver dos versículos donde Jesús nos da el secreto para la victoria. Saben, todos nosotros un día vamos a doblar nuestra rodilla delante de Dios. Dios a través de Isaías dijo que era jurado por sí mismo, por él mismo ha jurado el Señor, que un día toda rodilla se doblará delante de él. Y allí estará, dice la palabra de Dios, la santa ciudad sobre este mundo luego del milenio. Adentro los santos, aquellos que por la gracia de Cristo hayamos obtenido la victoria, con vestimentas blancas, con una corona de vida, nada merecido por la gracia absoluta del Señor. Afuera, los impíos de todas las edades, cuando Dios manifieste su poder, manifieste su obra, toda rodilla, hasta la de Satanás y sus ángeles, se doblará para reconocer su justicia. Yo me he preguntado muchas veces para mí, si la rodilla la tengo que doblar, ¿finalmente la voy a doblar adentro o afuera? ¿Por qué no me ocupo en este tiempo que Dios me da de gracia, al cual llamamos la vida, pero no es la vida, es un tiempo de gracia que el Señor nos ha concedido? ¿Por qué no me dedico? ¿Por qué no me consagro? ¿Por qué no lo busco cada día? Si no, perderé absolutamente todo. Y las rodillas, la voy a doblar, pero la quiero doblar adentro de la santa ciudad, porque si no, igual las voy a doblar afuera.
Son planteamientos que yo me he hecho y me han ayudado a tomar decisiones. Y siempre los necesito porque siempre tengo que tomar decisiones. Y mi naturaleza tira para el otro lado. Jesús nos presenta en Juan 15, versículo 4, el secreto para la victoria. Dice, no solamente Juan 15, 4 y 5, hay algunos pasajes más. Yo voy a presentar tres en esta 3 o 4, sí, en esta noche, que son los textos que quiero dejarles, porque a mí me ha hecho comprender y espero poder transmitirle a ustedes lo que yo he encontrado y que a mí me ha ayudado para pelear cada día esta batalla. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. El que tiene que permanecer somos nosotros en él, porque la mano de Dios es como que está extendida, es como si fuera el puerto y nosotros los barquitos. El puerto sigue estando en el mismo lugar, el muelle sigue estando en el mismo lugar. Son los barquitos que viajan en el agua. Se acercan al puerto o se alejan del muelle, del puerto. Pero el Señor siempre tiene su misericordia extendida para tu vida y para la mía. El que debe permanecer soy yo para que Él pueda permanecer conmigo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, otra vez lo repite, el que permanece en mí, llevará mucho fruto. Pero apartados de mí, nada podéis hacer. Acá hay dos cantidades, mucho y nada. No es nada y todo, o a todo y nada. Es a mucho y a nada. No obtenemos todas las cosas que queremos en este mundo, pero obtenemos muchas por la gracia de Dios. Pero si no permanecemos en Él, lo perderemos absolutamente todo. Aún lo poco o lo mucho que hemos conseguido. Miren, yo fui ahora afuera al parque y arranqué esta hoja de un rosal. Si ustedes pudieran ver el rosal, pero está afuera, no se puede y es de noche, verían que entre esta hoja es exactamente la misma consistencia que las hojas que están en el rosal. Yo arranqué esta, la corté aquí. Le corté ahí. Pero el color es exactamente igual que las que están en el rosal. La textura es exactamente igual. Si hay algo de brillo, aunque esta está un poquito opaca, pero si hay algo es exactamente igual que las demás. Si yo pegara esta hoja con un pegamento al lugar donde la arranqué y ustedes salieran a ver rosal, no podrían darse cuenta cuál de las hojas fue arrancada y pegada, pero ya fue arrancada. Hay una diferencia. Esta hoja ya está muerta, ya está en proceso de secarse, de arrugarse, de doblarse, de cambiar el color, el brillo, la contextura. Y si mañana me acuerdo, se las voy a mostrar cómo está. Ahora no nos damos cuenta, pero ya está muerta, ya está separada, está cortada. Ya no recibe más de la savia de la cual tomaba para mantenerse con vida. Parece que está viva, pero ya está muerta. Es lo que Cristo está diciendo en estos pasajes. El que permanece en mí, lleva mucho fruto, pero separados, cortados de él, ya estamos muertos. Esa decisión de permanecer o no
Está en tu vida y está en mi vida. Y es tan importante como la vida misma, porque si no permanezco, perderé absolutamente todo. Miren, el texto del Salmo 127, que nos gusta porque lo conocemos, Salmo 127, dice algo muy interesante y tiene que ver no solamente con esa eternidad, sino con las cosas de esta vida. Dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y acá me dice el Salmo 127 que todo lo que hagamos sin una relación y sin colocarlo en las manos del Señor es en vano. Yo pregunto, y me he preguntado para mí, yo cuando hago las cosas las quiero hacer para que me den un resultado, para que se multipliquen, para que sirvan. Uno no quiere edificar una pared para que la pared después se caiga. Si uno sabe que un trabajo va a fracasar, un emprendimiento, ni lo empiezo. O sea, el Señor no solamente nos quiere guiar hacia una eternidad cuando Él venga, sino que también desea prosperarnos en las cosas de este mundo. Y se los voy a mostrar con un texto que conocemos de memoria. Mateo capítulo 6. Lo conocemos, creo que todos los que hemos leído la Biblia. Ese texto que se ha citado tantas veces es conocido. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay cristianos que se acercan a la iglesia, que se acercan a la palabra de Dios, pero no toman decisiones, no toman determinaciones. Cuando termine esta situación de mi vida, yo voy a ir a Dios. Cuando termine de hacer la casa, voy a ir a Dios. Cuando ya me faltan 2 años para jubilarme, cuando me jubile, entonces voy a ir al Señor. Pero quizás no llegue esta noche. Quizás no tengamos la oportunidad. El Señor nos hace nos ofrece yo no sé, lo voy a decir de esta manera para que se aprecie, una transacción, un negocio que es realmente maravilloso. Dios dice, mira, vos me buscás todos los días a mí en primer lugar, ¿correcto? Y yo te voy a dar todo lo que necesitas, no lo que querés, sino lo que necesitas. Las cosas que son añadidas dentro del contexto de este capítulo 6, del 25 en adelante, es la comida, o sea, el alimento, la ropa necesaria. El apóstol Pablo ya había dicho, teniendo alimento y abrigo, estad conformes con eso, ni siquiera casa. De paso, ¿cuántos hijos de Dios alquilan y se van a morir alquilando? Porque no tienen la posibilidad de llegar a comprarse una casa en este mundo. Es cierto, miran hacia adelante, pero un día la tendremos, pero la queremos acá también. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te olvides, no puedo edificar nada, porque si edifico sin Él será absolutamente en vano. Si me separo de Él, no voy a obtener absolutamente nada. Es en vano que yo trate de hacer cosas sin el Señor. Dios nos invita a una sociedad con Él, a tomarnos de la mano de Él. Correcto. Por eso Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los días, querido amigo, es una decisión hacer nuestro culto personal. Todos los días es nuestra decisión leer la Biblia. Todos los días es nuestra decisión orar.
todos los días es nuestra decisión no salir de casa sin pedirle a Dios que vaya con nosotros, que nos acompañe, que nos bendiga, que vaya delante nuestro. Como sacerdotes del hogar, como padre de familia, como esposo, suplir la necesidad de la familia en ese altar familiar, colocar a Dios en primer lugar, no el sábado cuando vamos a la iglesia, sino todos los días, porque este es el día que se me da por gracia y debo colocar en primer lugar, primeramente al Señor, para que Él sea quien me sostenga, vaya delante nuestro, bendiga a nuestras cónyuges, bendiga a nuestros hijos, bendiga nuestros negocios, nuestro trabajo, todo lo que nosotros necesitamos para la existencia en este mundo. Por eso el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es edificar con frutos. Eso es tener mucho fruto. Eso es hacer las cosas y que no sean vano. Cuando las hacemos solos, sin Dios. Pero, querido amigo, te quiero decir algo muy importante. No es como a mí me parece, teniendo una relación así en un instante, es caminar todo el tiempo con el Señor, permanecer en Él, para que Él vaya con nosotros. Cuando hago las compras, cuando hago una transacción, cuando cocino, cuando manejo, cuando voy a algún lugar, ir en compañía del Señor, ir con oración, ir pidiéndole a Dios que abre puertas y cierre las puertas que no me convengan, porque es así como Él nos quiere dirigir, abriendo puertas y cerrando puertas, dándonos lo necesario para nuestro sustento, para nuestro crecimiento, experiencias que no imaginamos que se presenten delante nuestro para que podamos testificar y ser de bendición para otros. Eso es colocar el reino de Dios en primer lugar, con la seguridad que Él me va a bendecir. De otra manera, lo dice San Pablo en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Otra manera en que el Señor aquí en su palabra nos dice exactamente lo mismo, para que nosotros entendamos la importancia y la verdadera motivación por la cual deberíamos tomar esta importantísima decisión y terminar doblando las rodillas dentro de la santa ciudad y no afuera, dentro de los salvos y no de los perdidos. Miren, amigos, pronto vendrá el Señor. A veces no tomamos conciencia que esta vida que hoy vivimos, esta experiencia que tenemos, yo lo dije al comienzo y lo voy a explicar ahora porque creo que es muy importante. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él que nos creó a Adán y Eva para que tengan hijos e hijas, etcétera, para que vivan eternamente. Lamentablemente el pecado entró. Cuando entró el pecado, el hombre se perdió, merecía morir. Por la gracia del Señor, solo por la gracia del Señor, porque ya había planificado desde edades eternas que Cristo sería el que pagaría si algo salía mal. El Señor se interpuso entre el hombre y las consecuencias del pecado que sería la muerte inmediata de Adán y Eva. Puso en acción el plan de salvación. Les enseñó a Adán y Eva cómo podían enseñar a sus hijos y ellos mismos para obtener restauración, para obtener redención. Les enseñó el sacrificio, pero para eso tenía que concederles seguir viviendo, porque muerto no se puede hacer nada.
les concedió un tiempo de gracia. El enemigo viene, bueno, un tiempo de gracia con todas las bondades del Señor, no los dejó desnudos, los cubrió, correcto. Desarrollaron sus capacidades, hicieron una casa, construyeron un vehículo, nosotros, o sea, tenemos coche, tenemos casa, tenemos un parque, tenemos un perrito, tenemos un gatito, tenemos trabajo, la industria, etc. Y el enemigo viene y nos hizo creer que esta es la vida. Amigo, esta no es la vida, este es un tiempo de gracia que se nos concede para demostrar ante los ángeles, ante Dios, por supuesto, y ante el universo entero en este gran conflicto cósmico, si aceptamos o no el ofrecimiento que el Señor nos hace en este tiempo de gracia. Claro, vivimos en un mundo donde nadie pone a Dios en primer lugar, donde todos viven separados del Señor, donde a la mayoría no le importa la palabra de Dios, donde en la cultura, en la sociedad, en la política no existe lugar para Dios. Pero a mí y al Señor le interesa si en tu vida y en mi vida le vamos a dar un lugar en nuestro corazón. Y es una decisión que tú tienes que tomar, como yo la tengo que tomar. Si tomamos esa decisión, el Señor ya nos ha dicho hoy en su palabra, miren, sin mí no pueden hacer nada. Todo lo que hagas sin mí va a ser en vano, se te va a caer ante los ojos un día. Habrás perdido absolutamente todo. Y no me refiero a lo material solamente, sino a lo que más podés amar. Tu esposa, tus hijos, todo aquello que tendrías que edificarlo y llevarlo al Señor para que Él lo cubra y lo proteja. Todo aquello por lo cual vivimos. No tiene sentido amar a alguien para que el último lugar donde vos te veas con ese alguien sea en un velatorio. Porque es el último lugar donde nos despedimos o nos vemos de aquellos que amamos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? El sentido se lo da el Señor. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo tengo guardada a mi esposa con quien viví 45 años y 2 hijas. Duermen en Jesús, porque cuando tenía 21 y conocí la verdad, edifiqué una casa en el Señor, con errores, con defectos, con fallas. Cuanto más crezco en conocer la palabra de Dios, más me doy cuenta de las fallas que cometí. Pero bendito sea el Señor, que Él toma lo poquito que hacemos y lo multiplica, porque es la obra de el Señor en nuestras vidas. Fue la obra del Señor en mis hijas, fue la obra del Señor en mi esposa, en mi compañera, fue la obra de Dios. Y porque ellos se escondieron en el Señor, hoy descansan en el Señor y yo sé que un día las volveré a ver. Entonces tiene sentido haber edificado en el Señor. El Señor te invita a ti como me invita a mí cada día, porque esto no es una cosa que hice a los 21, no, todos los días debo reconsagrar mi vida a Dios. Buscad primeramente cada día el reino de Dios y su justicia. No edifiques nada, no hagas nada, no emprendas nada sin hacerlo en sociedad con el Señor, porque será en vano. Aún la guardia de una ciudad, por más potente que sea, ¿correcto? Como Jericó, con todas sus murallas. Y Dios le mostró a Jericó, al mundo, y a vos y a mí cuando estudiamos la palabra, que un pueblo que salía de 400 años de esclavitud, dando 7 vueltas al imperio de Jericó y gritando, las murallas se cayeron. Dios puede hacer cualquier cosa y lo puede hacer en tu vida, como lo ha hecho en mi vida, ¿correcto? Y lo sigue haciendo cada día.
pero debo esconderme cada día en Dios. ¿Cómo? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde pongo mis ojos? En Jesús. El que es el autor y el consumador de la fe. El que empezó esa obra espiritual en tu vida, ese despertar a las cosas espirituales, esa obra de cambio en tu corazón, en mi corazón, Él la va a terminar. Esa obra Él la va a terminar. Por el poder del Espíritu Santo y por el sacrificio de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo voy a repetir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, el insulto, el maltrato. ¿Por qué lo hizo? Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? Sos vos, amigo, soy yo. Yo, que no me siento que valgo nada y que soy un ser mortal, que ni siquiera soy bueno porque Jesús dice que no hay nadie bueno sino uno, el Padre, pero ante sus ojos, por aceptarle a Él, por abrazarlo en mi corazón cada día con mi debilidad, con mis defectos, pero buscarlo, tomar la decisión de buscarlo cada día. Para Él soy lo más precioso que existe, como te leí el primer día. Más precioso que el mundo entero. Solamente por mí, por vos, el Señor hubiese entregado su vida. Y entonces el texto dice que por el gozo puesto delante de él no le importó lo que iba a sufrir. No rechazó ir a la cruz. Se entregó enteramente por mí. Si el Señor hizo todo eso por mí, ¿qué cosa no va a hacer conmigo? Y por mí, ¿qué cosa no va a hacer? Todo lo que yo necesito, no lo que quiero, sino lo que necesito, nunca me va a faltar, porque el Señor no va a permitir. Porque así como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los suyos. Y tú y yo somos hijos de Dios. No tomemos decisiones equivocadas, no nos separemos de la vid, porque entonces creeremos que estamos vivos, pero ya estamos muertos. Será en vano todo lo que emprendamos. Y lamentablemente, finalmente, las rodillas las doblaremos para reconocer la justicia, pero fuera de la santa ciudad, entre los perdidos. Amigo, esto es a todo o a nada, a vida o a muerte, a eternidad o dejar de ser. Yo tomé mi decisión, la tomo cada día. Tengo necesidad que Dios transforme un montón de cosas en mi vida, pero no me voy a soltar de su mano, porque Él me prometió aquí que es el autor de mi fe y va a ser el consumador de la fe. Y Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en tu vida, Eduardo, así me dice a mí el apóstol Pablo, la va a terminar cuando venga Jesucristo. No cuando venga Jesucristo en la segunda venida, sino cuando yo me muera, porque allí se terminó, se cierra el libro de mi vida. Y no quiero que me pase lo mismo que a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor o hijo de Nabucodonosor, que le dijo: Daniel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar las palabras del Señor que me diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos años de vida el Señor nos concede? Pero el secreto para vencer, el secreto para vivir esta vida cristiana, quiero compartirlo como último texto para ti en Mateo 6.
34. Pero antes, piensa en esto. Cuando el Señor dice ahí en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algo que está muy de moda en el mundo y nos empuja a separarnos de Cristo es la ansiedad por las cosas. Aprender a tener paciencia, aprender a esperar los tiempos de Dios. La ansiedad hace que nos soltemos de su mano y corramos para tratar por nosotros mismos. Pero ya leímos que si intentamos por nosotros mismos, va a ser en vano. En vano edifican los que edifican sin el Señor. Una ciudad puede estar amurallada y protegida, pero es en vano si Dios no la guarda, como te expliqué hace un rato. El secreto para vivir la vida cristiana. Y te lo dice alguien que fue ansioso toda su vida, que corrió casi llevando al Señor como un barrilete, y que hoy tiene que aprender que va el Señor delante y yo detrás. Así que no os afanéis, versículo 34, por el día de mañana. Miren, no la tengo aquí, pero tengo la agenda allá, ¿no? Todos tenemos una agenda donde anotamos las cosas, compromisos para el mes que viene, para principio de agosto tengo una semana para una iglesia central de Buenos Aires, está todo agendado. Si me muero esta noche, la agenda queda allí con todo anotado. Todos los que se mueren tienen anotado en la agenda cosas para hacer. El secreto de la vida cristiana es vivir hoy, escondido en el Señor. Escuchen, así que no te afanes. Aquel que me creó me está diciendo, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Demasiado es vivir un día sin el Señor. Con el Señor es un día que me enseñará, un día que aprenderé y un día que por estar en sus manos y entregarle todo a Él, Él va a dirigir las circunstancias para que yo crezca. Para esa fe que un día sembró en mi corazón, la termine, esa obra maravillosa, para que yo pueda estar entre los ángeles un día. Yo entre los ángeles. No lo puedo creer. ¿Con qué cara me voy a presentar delante de los ángeles después de las cosas que hice en mi vida? Sí, el Señor no mira como miramos vos y yo. El Señor te ama y todos sus consejos son para que estemos un día con Él. No hay cosa más preciosa para el Señor que soñar que estemos con Él. Isaías 53:11. Contemplará el fruto de su sacrificio y quedará satisfecho. El Señor estará satisfecho con verte en el cielo, pero para que estemos en el cielo un día, hoy tenemos que tomar una decisión más. Quizás la más importante, podría decir, que es caminar de su mano cada día, entregarnos cada día a Él, hacer nuestro culto personal, el culto familiar, un día a la vez. Dormimos 8 horas, de las 24 nos quedan 16. 16 horas hoy tengo que estar con el Señor caminando con Él. Y si duermo una siesta de 2 horas me quedan 14 horas. Solo 14 horas que si el Señor permite viviré. Un día a la vez, escondido en Él. No te preocupes por mañana, porque Él puede hacer que lo que tenemos anotado, nunca, ¿cuántas veces hemos hecho un compromiso y después se cancela? Deja que sea el Señor que guíe tu vida. Permanece en Él sin separarte. No te alejes en ningún momento. Decidí a cada momento edificar tu vida con el Señor. De eso jamás nos vamos a arrepentir. Y sí, finalmente un día doblaremos las rodillas, pero donde queremos doblarlas, dentro de la santa ciudad, en la presencia de Cristo.
con la seguridad de una eternidad, sin dolor, sin sufrimiento, sin tristeza, sin pruebas, sin enfermedad y sin muerte. El Señor nos invita en esta noche a que podamos tomar esta decisión, la más importante en nuestra experiencia, la que tenemos que tomar a cada instante, decidir, escoger, elegir, seguir tomados de la mano del Señor, sin separarnos, permaneciendo en Él y Él permanecerá en nosotros. Una vez, hace muchos años, cuando recién conocía, entré a un almacén y allí escuché una frase que Dios creo que me la sirvió allí en bandeja, pues yo no suelo perder oportunidades para testificar. Y ya de joven recién, ni siquiera estaba bautizado, pero entré a un almacén y había 4 o 5 personas y una mujer le dijo al almacenero: así es, don José, Dios siempre está con nosotros. Y yo no me aguanté y le dije: perdón que agregue algo, es cierto, señora, que Dios está con nosotros, pero ese no es el problema. El problema es si nosotros estamos con Dios. Que Dios te ayude, amigo, y a mí, a que cada día estemos con el Señor. Que cada día nos tomemos de su mano y no nos soltemos. Tu vida, mi vida, va en juego. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo con todo mi corazón, amigo.